Vamos a comenzar aquí a grabar y a poner esto en compartir la pantalla. ¿Todos están viendo mi pantalla de las catedrales? Sí, señor. Ok, entonces, pero déjame cambiarlo al de la tercera parte, que esta es la segunda, esta es la primera. Y vamos ahora a ver esta tercera parte. Ok, perfecto. Entonces, vamos a ver aquí. Y vamos a comenzar de una vez. Ok. Bueno. Mientras las otras personas se van integrando, ¿hay alguna duda? ¿Hay algo que se les haya presentado esta semana mientras descansaban y ya hayan visto el curso sobre algún símbolo que les haya recordado algo o que los haya llevado hacia alguna reflexión? ¿O todo está claro? Perfecto. Los escucho. Adrián y Giovanni tienen el micrófono bloqueado. Así que no lo Adelante, aquí estamos. y hablan. ¿Ok? Hola, saludos, gracias. Giovanni. Bueno, ya son las 5, así que vamos a empezar con el tema de hoy. El tema de hoy, primero, haciendo una recapitulación hacia lo que vimos la semana pasada. Bueno, hablamos de las catedrales, de la forma de cruz de las catedrales, ¿ok? Que eso lo vamos a retomar hoy también. En esta semana, en nuestra primera sesión, vamos a hablar de las corporaciones, ¿ok? Corporaciones, la palabra corporación viene de corpus, que significa cuerpo. En este caso estamos hablando de las corporaciones de constructores en cada una de sus diferentes ramas y en sus diferentes niveles. Vamos a hablar de la arquitectura, vamos a ver cómo están los números sagrados presentes en la arquitectura gótica, ¿ok? Porque en la arquitectura gótica no existía arte sin ciencia. Entonces todo el arte está ligado hacia las ciencias de las matemáticas, geometría, astronomía, música y geometría. ¿Ok? Vamos a hablar de la francmasonería y el compagnonage, que son dos corporaciones iniciáticas que se mantienen hoy en día en el mundo. Vamos a hablar también de París. ¿Ok? Fulcanelli hace una observación muy polémica para algunos franceses con respecto a la construcción de la bandera de Francia. Vamos a hablar de Notre Dame y de la Dame. Ya habíamos especificado que el madre o mater significa materia, pero hoy vamos a desarrollar más sobre esto. En la segunda sesión que vamos a tener el jueves, y con esto vamos a cerrar, vamos a hablar un poco de los colores, de las fachadas que tenían antes las catedrales, que eran coloridas, ¿ok? Vamos a hablar de la Catedral de Amiens, de Burgos, de el Palacio de Saint-Jacques-de-Caux y vamos a hablar de la Cruz de Endaye, ¿ok? Que son los últimos dos capítulos que maneja Fulcanelli en su libro. Entonces, bueno, recordando un poquito lo que decía Fulcanelli con respecto a la relación entre el gótico, su aprecio hacia el gótico y un poco su desprecio hacia el Renacimiento, volvemos a que el gótico era modesto, se centraba en la fe, era anónimo, ¿ok? Se buscaba construir la Jerusalén celeste. Le repito, de Jerusalén, Shalem significa paz, y ese Jerum es tierra o ciudad, ciudad de paz. Esa Jerusalén se quería construir en Francia, ¿okay? Imitando un poco lo que venía de la tradición egipcia también, con las pirámides, pero en este caso con las catedrales. Se propaga en la arquitectura el valor de la ciencia y la fe, ¿okay? Es original y el genio está presente. Eso, cuando se refiere al genio, es la influencia divina para construir estas catedrales. ¿Okay? En el Renacimiento, por lo contrario,
según Fulcanelli, va más hacia la personalidad y el ego, el búsqueda de la fama, se construye buscando la belleza y la armonía clásica, ¿sí? Están repitiendo lo que hicieron los griegos. Lo importante es la estética, el simbolismo queda de un lado, ¿ok? Y el talento está más presente que el genio. ¿Qué es el talento? La habilidad que tiene el artista para plasmar su obra, ¿ok? Aquí tenemos también el gótico, donde habla el corazón al cerebro y el cerebro al alma, es el triunfo del espíritu. El corazón en muchas culturas no es solamente el órgano, ni es solamente el símbolo del amor, es también el símbolo de la conciencia. ¿Okay? Esto es importante aclararlo, porque cuando Salomón pide un corazón sabio, es una conciencia sabia que le permita ver todo lo que está en su entorno. ¿Okay? En el Renacimiento se dan los sentidos, en el gótico había una pobreza de riquezas, de medios, pero una riqueza de expresión, ¿ok? Y en el Renacimiento, a partir del siglo XVI, empieza una belleza plástica, ¿ok? Hacia la parte corporal, hacia las figuras, pero hay una mediocridad de invención, se repiten los ídolos o los personajes que ya se han manifestado antes, ¿ok? En el medioevo se trabajan con las piedras calcáreas comunes que había, ¿ok? Mientras que en el Renacimiento lo que se busca es el mármol y piedras más finas y más estéticas a nivel visual. ¿Okay? Hablamos de Ariadne y Teseo. ¿Recuerdan cuando hablamos de Ariadne y Teseo? ¿Qué dijimos que significa Ariadne? ¿De dónde viene la palabra Ariadne? Araña. De araña, ¿ok? Y hacíamos la alusión a que la araña construye su entorno a partir de lo que sale de su boca. Eso realmente, biológicamente no es exacto, ¿ok? Pero es un símbolo, ¿ok? Y decimos que Teseo, el nombre Teseo significa, habíamos dicho que era la luz orientada, ¿ok? Eso era cuando nos referíamos a los laberintos. Así que era nuestra siguiente lámina. Tenemos la relación con la cruz que habíamos visto en estas imágenes, que teníamos a Cristo, teníamos la señal de Constantino, teníamos el crisol, aquí hay una concordancia con la cábala fonética, y teníamos la orientación de las catedrales. ¿Hacia dónde dijimos que estaban orientadas nuestras catedrales? ¿Hacia dónde estaban orientadas la girola de la catedral? La parte superior de la catedral. ¿Recuerdan hacia qué parte de los 4 puntos cardinales está orientada? Hacia el este. Hacia el este, hacia donde sale el sol. Es correcto. Bueno, hoy vamos a hablar de las corporaciones vinculadas a la construcción de catedrales. Y aquí aparece también un tema polémico con la masonería. ¿Por qué? Porque los masones eran los constructores de catedrales, pero estos estaban apoyados, bien sea o por carpinteros, o por vitralistas, o por herreros, o por costureras. ¿Ok? Hay gente que dice que el oficio de las catedrales era netamente masculino, pero no. En verdad, la presencia de las mujeres estaba en la parte de la costura, que era un arte tradicional femenino, no masculino. ¿Ok? Y estaba ligado a la construcción de los almohadones, la vestimenta para los santos. ¿Ok? Y eso tenía un valor especial en esa construcción de catedrales. ¿Okay? Estaba también la corporación de carpinteros. Fíjense que aquí estamos hablando de masones que trabajaban con la piedra, el reino mineral. Tenemos a carpinteros que trabajan con el reino vegetal. ¿Okay? Y tenemos vitralistas y herreros que trabajan con el reino mineral, en los dos casos, tanto para los vitrales como para la construcción de objetos metálicos. Y tenemos las costureras que trabajan evidentemente bajo el uso del reino vegetal. ¿Okay? En una observación que nos hace Christian Jack sobre las catedrales, dice que ya en Egipto
se atribuye una significación exacta al suelo, la tierra que produce los seres y las cosas, las columnas, la potencia vertical de la vida y el techo, el cielo donde se reúnen los dioses. ¿Okay? Esta es una frase de Christian Jack y aquí si nos guiamos un poco a la alusión de la cruz, vemos que la cruz es una horizontal interceptada por una vertical, ¿okay? Donde esa vertical lo que apunta es hacia el cielo, marca la dirección entre arriba y abajo, ¿okay? Que es el ascenso o el descenso, y el mundo terrenal donde vivimos, el devenir que va desde nacimiento a muerte. ¿Okay? Ok, en cuanto al Plasterium Gossatum, esto es un libro medieval, estima, y aquí le da un valor de virtud a cada uno de las direcciones espaciales de la catedral, donde dice que el templo es la fe, el fundamento del templo es la fe, que lo mantiene, su altura es la esperanza, su anchura es la caridad, y su longitud es la perseverancia. Fe, esperanza y caridad es lo que conocemos como virtudes teologales. ¿Ok? Y recuérdense que anteriormente habíamos hablado de las virtudes cardinales, que son 4. Fuerza, templanza, justicia y prudencia. ¿Ok? Todas estas suman 7. En el hombre se desarrolla, se extienden las 4 direcciones del espacio. Esto también es sacado de la obra de Christian Jack. ¿Ok? Fíjense qué interesante este video que les voy a proyectar ahora con respecto a las proporciones divinas que se ven en las catedrales. Déjenme compartir bien el audio. Perfecto. Ok, un segundo. Ok, vamos a escuchar. Las desmedidas dimensiones de las grandes catedrales podrían esconder un secreto código matemático. La Catedral de Notre Dame, en París, tal vez la catedral gótica más famosa, es el objeto de estudio de Stéphane Van Lieferinge, un físico convertido en historiador del arte. Stéphane ha medido la altura de los 2 pisos de la iglesia con un escáner láser. 9,72 metros cada uno. Pero los constructores medievales empleaban otra unidad de medida. Si lo pasamos a pies reales, que eran las unidades de medida en la Edad Media, cada piso mediría unos 30 pies reales. Los 2 pisos suman 60 pies reales. Ambas cifras, 30 y 60, le son sorprendentemente familiares a Stéphane. En la Biblioteca Mazarin, una de las más antiguas de Francia, existe un libro cuyo autor fue el sacerdote que supervisó la construcción de Notre Dame. Es un manuscrito de finales del siglo XII, escrito por el canciller de Notre Dame, Pedro Comestor. El sacerdote escribió el libro titulado Historia Escolástica durante la construcción de la catedral. Presta especial atención a un pasaje del Antiguo Testamento, una descripción detallada del Templo de Salomón, al que en la Biblia se alude como la casa de Dios en la tierra. Ahí es donde Stéphane encuentra una pista. In altitudine triginta cubitos habebat, usque ad primum tabulatum, super quod secunda mantum. El manuscrito revela que para los constructores de Notre Dame, las dimensiones del Templo de Salomón eran sumamente importantes. 30 codos hasta el primer piso y 60 codos hasta el segundo. Las mismas medidas empleadas en la construcción de Notre Dame. Es una coincidencia muy intrigante. Es fascinante. ¿Es una mera coincidencia o una elección intencionada de los constructores medievales que emplearon números sagrados de la Biblia en la edificación de sus catedrales? Al suroeste de París, la joya de la corona de la arquitectura gótica, la Catedral de Chartres, encierra algunas pistas.
Sus vidrieras, muchas de ellas de 800 años de antigüedad, son famosas en el mundo entero. Pero en Chartres, los pasajes de la Biblia no solo están grabados en la luz, sino también en la piedra. Estas estatuas exteriores tan elaboradas son esenciales en las catedrales góticas. Decenas de tallistas trabajaron en ellas durante décadas. Pero en Chartres, además de las estatuas de Jesús, María y los apóstoles, existen otras que para Jacqueline Young, una experta en gótico, resultan sorprendentes. Las de científicos griegos y romanos, varios siglos anteriores a la época del cristianismo, como Aristóteles, Euclides y Pitágoras, el gran matemático. Los sacerdotes medievales reverenciaban a estos paganos de la antigüedad. La Catedral de Chartres está adornada con figuras de algunos de los pensadores más importantes de la historia. Estos representantes de la filosofía, la ciencia y la literatura clásicas aportaron ideas nuevas a la teología cristiana, algo bastante novedoso. Durante la época en que se construyó la catedral, los sacerdotes de Chartres estudiaban el pensamiento griego y romano. Los religiosos medievales se sentían especialmente atraídos por la idea de que la belleza suprema del universo se basa en proporciones perfectas y números ideales. Consideraban que Dios era el sumo matemático, un geómetra divino que empleaba magnitudes sagradas. Sentían un gran interés hacia esos números. Los utilizaban como una forma de averiguar las proporciones con las que el propio Dios había creado el universo. Consideraban que los números que aparecían en la Biblia eran las proporciones sagradas de Dios. Pero, ¿realmente emplearon esos números en la construcción de las catedrales? Intentando hallar las dimensiones divinas, Stephen Murray regresa a Amiens, la catedral que los constructores salvaron del derrumbe añadiendo una cadena de hierro. Comienza midiendo el crucero, el espacio cuadrado en el que se cruzan las dos naves. El código geométrico con el que está construido el edificio parte del cuadrado central. Los lados del crucero miden casi exactamente 50 pies romanos, la unidad de medida utilizada por sus constructores. El 50 también es un número importante en la Biblia. Dios le pide a Noé que construya un arca que mida 50 codos de ancho para salvarse del diluvio. El arca de Noé medía 50 codos y 50 pies romanos mide el crucero de este edificio. Al igual que en Notre Dame, todo parece indicar que los arquitectos de Amiens emplearon una medida bíblica para construir su catedral. Vamos a ver. Murray y Talon examinan los modelos en 3D. Con esta vista podemos apreciarlo mejor. Por primera vez, gracias a esta tecnología, se puede medir la altura de la catedral con precisión milimétrica. 42,55 metros. Ahora convierten esa medida en una medida medieval. Pasémoslo a pies romanos. Y obtienen otra cifra divina. 144. En el Nuevo Testamento se habla del cielo, la ciudad de Dios. Sus muros miden 144 codos. En el Apocalipsis de San Juan, o libro de la Revelación, Juan mide la ciudad y sus muros miden 144 codos. Curiosamente, en la ceremonia de inauguración de la Catedral de Amiens, el obispo leyó ese mismo pasaje del Apocalipsis de San Juan en el que se habla de la medida divina, 144. Y está claro que ese número encarna un deseo. Querían que el 144 estuviera ahí. Sus investigaciones les llevan hasta la Catedral de Beauvais, aquella que se derrumbó parcialmente. Vamos a partir de este punto. Veamos qué tenemos. Primero miden la altura. ¿Y el resultado es?
144,3. El mismo número, ahora en Beauvais, el número celestial. 144 codos. Los arquitectos de Amiens y de Beauvais emplearon la altura de los muros de la ciudad de Dios citada en la Biblia para determinar la altura de sus catedrales. La similitud entre las medidas del Templo de Salomón con las de Notre Dame y entre las del Arca de Noé con las de Amiens son para los expertos pruebas convincentes de que algunos arquitectos medievales emplearon las medidas bíblicas para crear los planos de sus catedrales. Los arquitectos góticos querían que sus catedrales fueran una especie de cielo en la tierra. Lugares sagrados en los que los fieles pudieran evadirse de la crudeza de sus vidas cotidianas y transportarse a la espiritualidad de la eternidad celestial. No hay que olvidar que la propia planta de la catedral es el símbolo cristiano de la salvación, un crucifijo. Ok, entonces aquí retomamos otra vez el tema de que primero existe una ciencia celeste, ¿okay?, que busca representar lo que está en el cielo y en la tierra, así como dice el Padre Nuestro: hágase tu voluntad, así en la tierra como lo es en el cielo. Y el tema de las medidas, el tema matemático, es súper importante, ¿ok? Había una conexión evidentemente entre los constructores y los sacerdotes, quienes transmitían algunos conocimientos sobre, ¿okay?, los números matemáticos o los números celestes que se tenían que utilizar. Vemos, si no me recuerdo, fue la capital de Amiens que cayó porque en vez de usar pies reales, utilizó pies romanos y la medida fue un poco más grande y hubo un momento en que se destabilizó la catedral, que fue Amiens o Beauvais, ahorita lo estoy dudando, tal vez fue Beauvais, que cayó en cierto momento de la historia y tuvieron que reconstruirla, porque abusaron de la medida, querían hacerla mucho más alta, ¿okay? Para esta construcción, digamos que los que movían la mayor fuerza, ¿okay?, corporativa, eran los masones. Y los masones y los compañeros o el compañonage estaban divididos en tres niveles, ¿ok? Había un primer nivel que se llamaba el aprendiz, que lo llamaban muchas veces el conejo, y lo llamaban el conejo porque se la pasaba casi todo el tiempo en cuatro patas en el piso recogiendo las herramientas que se caían o las cosas que le mandaba a recoger el maestro o el compañero. Estaba el compañero, que también era llamado el jabalí o el sanglier en francés, que era la persona que ya había dominado cierta parte de la construcción, bien sea el trabajo con la madera o con las piedras o con los metales, y en el caso del compañonage, hacía algo que se llamaba el Tour de Francia. El Tour de Francia, que después se convirtió en un evento mundial, que es con bicicletas, era un recorrido que hacía el compañero por el bosque francés, visitando 27 ciudades, donde era atendido por una viuda y era instruido por un maestro. Cuando él continuaba en su formación en esos 27 lugares donde pasaba y hacía ese ciclo lunar, esa semejanza al ciclo lunar, él se convertía en maestro creando una gran obra. De hecho, en las escuelas de compañonage en Francia hay compañonage de panaderos, de zapateros, y para ser maestro tú lo que tienes es que mostrar tu gran obra, tu obra maestra. ¿Okay? Yo soy zapatero, hice el mejor zapato, yo soy panadero, hice el mejor pan, y algunos están en algunos museos. ¿Okay? Y después estaba el maestro, que era la persona que se dedicaba o a trabajar por su cuenta, ¿okay?, o buscaba un espacio muy amplio donde pudiese instruir aprendices. ¿Okay?
Esto representa también, esto también sigue, estos tres niveles siguen en la masonería, que son aprendiz, compañero y maestro. En el compañonage es el aprendiz y el compañero. El maestro en el compañonage es una mujer, no es un hombre. ¿Okay? Y se dice que anteriormente en la masonería primigenia lo que tenían era simplemente un aprendiz y un maestro. No había compañeros. ¿Okay? Esto se fue añadiendo poco a poco con la corporación del compañonage. Fíjense, aquí tenemos un artefacto que se utilizaba como grúa para levantar las piedras. Este artefacto les recuerda algún símbolo. Esta rueda les recuerda algún símbolo. Por ejemplo, en los arcanos mayores del tarot. Ok, fíjense. Esto asemeja un poco al símbolo de la rueda de la fortuna. ¿Ok? Fíjense cómo funcionaba este artefacto. El audio está en francés, pero después voy a hacer traducción. Tampoco es muy largo. ¿Ok? En este video, este artefacto se llama la caisse de Cogoil. Como la caja o el círculo o la rueda el Cogoil es la ardilla. Ardilla. En este caso, Ardilla. La ardilla, exacto. La vemos en las jaulas para hámster. Vemos esa rueda donde se pone el hámster a dar vuelta. Es básicamente ese mismo concepto. ¿Ok? Una rueda donde se metía una persona, ¿ok? Y la hacía girar para levantar las piedras, ¿ok? Y la persona que está en la parte posterior hacía de freno, la frenaba, y era una persona ciega. El personaje en este extracto que saqué de este film, no es un film, es como una especie de reportaje sobre la construcción de catedrales. Él le dice, pero este señor está ciego, el que está haciendo de freno. Entonces dice que cada uno sirve como puede, ¿ok? Si alguien se lastimaba, tomaba otro trabajo que le permitiera seguir trabajando. ¿Por qué? Porque en las corporaciones, cada miembro, cada grupo se protegía. Entonces, cada persona que estaba en una corporación, si quedaba ciego, si tenía un accidente, la corporación ayudaba a la familia y ponía al hijo de esa familia a continuar el trabajo del padre cuando tuviese la edad necesaria para hacer ese trabajo. ¿Okay? Entonces hay una especie de protección entre las corporaciones y los familiares de los miembros de la corporación. ¿Okay? Esto también existe todavía en la masonería. Existe una protección entre los familiares de los masones. ¿Okay? ¿Me permites una pequeña observación, Denis? Claro que sí. En el Monte Saint-Michel, en Francia, tú sabes, la abadía del Monte Saint-Michel, existe todavía una rueda de esta de cuando construyeron la abadía. Mira, y está funcionando. Es más grande que esta, pero existe. Sí. Con la misma función. Qué increíble. Y era la grúa de antes. ¿Okay? Era la grúa de antes, la usaron para construir la abadía y se usaba exactamente de esa misma forma, solo que entonces metían prisioneros para hacerla caminar. Exacto. Porque, ojo, podía ser muy fácil que se pisaran un dedo haciendo ese trabajo. ¿Ok? Que se machucaran un dedo haciendo ese trabajo. Sin embargo, reportes de una científica, de una historiadora inglesa, dijo que en la construcción de catedrales se reportaron menos accidentes que en muchas construcciones modernas. O sea, mueren muchas más personas en las construcciones modernas que en las construcciones de catedrales. ¿Ok? Claro, la altura tampoco era tan alta, ¿okay? Así que la gente pudiese soportar ciertas caídas en relación a los monumentos que existen ahorita modernos. Aquí vamos a ver algo interesante. El personaje que aparece en el primer video, él trata de entrar a darle unos planos de un rosetón al gran maestro, que es el maestro de obra de la catedral. Y él va a entrar a la logia, pero en este caso, como estamos hablando de una corporación de compañeros, ¿okay? O le compañonage, la logia de los compañeros se llama la cayena, ¿okay? Sí, igual como la flor.
hago una pausa aquí. Aquí especifican que el personaje quiere entrar a la logia. La logia, ¿ok? Es el sitio donde se reúnen los compañeros, los aprendices, los maestros. Los aprendices no, los aprendices generalmente que estaban fuera de logia, de los que entraban a logia, eran los maestros de obra, ¿ok? Habían diferentes logias, de carpinteros, de herreros, de trabajadores de la piedra, y cada logia para entrar tenían sus pases, sus palabras de pase, ¿ok? Esto existe desde la época del rey Salomón, ¿ok? Cuando el constructor del templo del rey Salomón empieza a construir la obra, él da palabras de pase para aprendices, para compañeros y para maestros, y unos maestros que quieren tener el salario del maestro piden la palabra de pase y al no dársela lo matan. ¿Ok? Este personaje se llama Irán Abif y es un mito muy fuerte en la masonería. ¿Qué significa la palabra logia? La palabra logia significa universo. ¿Ok? Y este universo se extrapola a la catedral, que es también un reflejo del universo, y por eso dicen que la iglesia es católica. Católico quiere decir universal. ¿Ok? Entonces, las personas que estaban en el compañonage o en la masonería, los maestros ganaban 3 veces más que los obreros que estaban más o menos cualificados. ¿Ok? Ok. Aquí está hablando de Lapán, que habíamos dicho que era el aprendiz, ¿ok? Que le llamaban Lapán porque se la pasaba haciendo medidas en la tierra, recogiendo las herramientas, ¿ok? Y siguiendo todas las órdenes que dijera el maestro. À l'issue de cette période, il présente un travail, une œuvre, comme on dit dans le jargon. C'est l'examen de passage. Partout. Aquí habló del compañón, que le decían también el sanglé. Después del aprendiz presentaba una obra y le daban una formación, ¿ok? Y se convertía en lo que llamaban el sanglé, que es el jabalí, porque estaba libre por el bosque, ¿ok? Buscando esa persona que lo formaba, ese sitio donde lo acogían y donde lo formaban, ¿ok? Lo seguían instruyendo. Ay, disculpen, un segundo. Paso otra vez. Période d'apprentissage. Ok. Aquí tenemos, por ejemplo, una fachada y cómo eran las catedrales anteriormente. Bueno, en algunos casos todavía se conservan. Eran multicoloridas, ¿ok? Todas las imágenes tenían color y, como bien lo dice el video que acabamos de ver, ¿ok? Sí había imágenes donde se burlaban de los religiosos, ¿ok? Del clero, llevándolos al infierno. Justamente hay una imagen donde aparecen yendo al infierno, porque los constructores y los arquitectos y los que hacían todas las esculturas tenían libertades para expresar su arte, ¿ok? Bajo ciertas limitaciones, evidentemente, ¿ok? Entonces tenemos 2 corporaciones iniciáticas, ¿ok? Fíjense, interesante que estas corporaciones, sus símbolos son sus herramientas de construcción. El compás para hacer círculos, representando el cielo, ¿ok? Y la escuadra para representar los cuadrados perfectos, la tierra, ¿ok? Fíjense que en el caso del compañonage tenemos también una especie de palanca, ¿ok? Que está intersectando la escuadra y el compás. Este compás muchas veces se puede ver también con las patas hacia arriba, lo que quiere decir que está haciendo referencia a la apertura de conciencia, ¿ok? Eso es uno de los símbolos que se le da a ese compás abierto. Ojo, esto no es solamente un símbolo de la tradición occidental masónica. La escuadra y el compás se pueden ver en imágenes. Hay una imagen china de 2 dioses chinos que son un hombre y una mujer, se llama Foji, donde están entrelazados como si fueran 2 colas de serpientes, y la mujer tiene el compás y el hombre tiene la escuadra, ¿ok? Y si vemos la moneda china, mayor evidencia de esto se puede ver en la moneda china, que es circular, ¿ok?
con un cuadrado en el centro. ¿Okay? El cielo y la tierra. ¿Okay? Ok. Entonces pasemos un poquito a hablar de piedra. Esta imagen que vemos, piedra, es llamada la alquimia. Los micrófonos para eliminar el feedback, ¿ok? Perfecto. Un comentario aquí. Ok, sí, es el micrófono de Rosa. Ok, me está haciendo un poquito de feedback. Ok, vemos entonces París. Vemos del otro lado el escudo de París que tiene la frase que ya hemos comentado por el WhatsApp que dice fluctúan nem megrectum, que quiere decir se tambalea pero no se hunde. ¿Ok? Colores muy simbólicos como el amarillo, como el azul, el rojo, como el verde de la naturaleza. Están presentes la flor de lis, que es el símbolo de la realeza. ¿Ok? Los tocamos un poco en este capítulo de El misterio de las catedrales de Fulcanelli, donde hacemos referencia también a que París es el nombre que se le da a esta ciudad por la tribu que la habitaba, que se llamaban los Parisi. Y los Parisis se dicen que eran los hijos o los descendientes de Isis. ¿Ok? Hijos en sentido de seguidores de. ¿Ok? Ok, entonces tenemos esta catedral. Maurice de Sully fue el fundador, el évêque que se ocupó de la construcción sí, que fue el responsable de la construcción de Notre Dame de París. ¿Okay? Hubo varios arquitectos que estuvieron en la construcción porque fue una construcción que duró muchísimo tiempo, más de 200 años. ¿Okay? La primera piedra se coloca en el año 1163. Reliquias que se encuentran en París: la corona de espina de Cristo, un pedazo de la cruz de Cristo, los clavos de Cristo. ¿Que son reales? ¿Que son inventos? Todo es posible. Sin embargo, lo importante de la reliquia como tal, como símbolo, es que la reliquia hace que el sitio donde se encuentre sea un sitio sagrado. ¿Ok? Entonces, lo que le da la sacralidad a ese sitio es que está en esas reliquias, esos símbolos de Cristo. Tenemos dos torres importantes que los campanarios que se encuentran en las torres, ¿ok? En esos campanarios, las campanas no solamente llamaban a misa, sino también alertaban si habían invasiones, alertaban los días de fiesta. Era como una especie de reloj despertador del pueblo, ¿ok? Tanto para ir a la misa como para advertirlos de ciertas problemas, incendios, ataques que tuviese la ciudad de París. Tenemos la Galería de los Reyes. La Galería de los Reyes llegó a tener reyes de Francia, pero luego la Revolución Francesa los tumbaron, los demolieron a todos y después colocaron a los reyes de Jerusalén. Tiene la catedral 3 puertas. Importante. Tiene una puerta, tiene el pórtico de la Virgen, ¿ok? Que está hacia donde está el rosetón que da hacia la medianoche, hacia el norte. Tenemos la puerta central del juicio final, donde muchas veces está la esfinge de Cristo, y en el centro, en la parte de abajo, en las puertas, se encuentra la imagen que vimos en la portada que decía París, que es la imagen de la alquimia. Y tenemos el pórtico de Santa Ana. Santa Ana, como sabemos, es la madre de María, ¿ok? Y ella está ubicada hacia el mediodía. Ella es la que bendice a María, diciéndole: bendita tú eres entre todas las mujeres. ¿Ok? Ok, continuamos. En esta imagen se ve y se menciona a el alquimista, que es una esfinge que está
en la Catedral de Notre Dame. ¿Okay? Este alquimista porta el gorro frigio. El gorro frigio era el gorro que usaban los judíos que vivían, y sobre todo los maestros alquimistas judíos que vivían en Europa. Este gorro frigio representaba la sabiduría, y el estado de reposo y meditativo de esta figura nos lleva a las 4 acciones del proceso de realización, que son respiración, relajación, meditación y contemplación. Entendiendo contemplación como la creación de nuestro templo espiritual donde habitamos para salir de toda la contingencia material en la que nos encontramos. Este gorro frigio lo vemos también en la Marianne, ¿ok? Figura que representa la libertad, la belleza y que representa Francia para la República Francesa. Fíjense que esta libertad, ¿ok? Que también pudiese ser fácilmente la diosa Atenas, ¿ok? Está rodeada, a su alrededor tiene la burguesía, el hombre del sombrero de copa armado y el pueblo, ¿ok? Un muchacho normal de pueblo, ¿ok? Sin ninguna riqueza, a diferencia del señor que se encuentra al lado con un traje y saco, etcétera, etcétera, ¿ok? Es importante identificar aquí el lema de la igualdad y la catedral como edificación cristiana y esotérica albergaba tanto a ricos como a pobres. No había ninguna distinción ni ninguna separación de género. Bueno, de género sí había, sí llegó a haber separación de géneros. Las mujeres las llegaron a poner en algunas catedrales ortodoxas de un lado y en otras y otro lado colocaban los hombres, ¿ok? De hecho, en Venezuela, y no sé si en México se habrán visto catedrales o iglesias con forma de L, ¿ok? Tenía forma de L, ¿por qué? Porque por un lado entraban los hombres y por el otro lado entraban las mujeres. En Venezuela hay una iglesia así en la colonia Tovar. En Caracas, hacia el estado Aragua, hay una iglesia alemana, ¿okay? de la colonia alemana, que tiene forma de L. En las catedrales no se llegó a dar esto, pero sí tengo entendido que había cierta separación entre hombres y mujeres. Ok, llegamos al símbolo de Notre Dame, ¿ok? Nuestra madre, Madonna, le dicen la Madonna, le dicen en Italia. Mater hace referencia a la materia, a la sustancia primordial, ¿ok? Es el vaso que contiene el espíritu. Es la luna que recibe los rayos del sol y no deja al ser humano en oscuridad. Es quien lo regenera, porque además en la noche se da un proceso, cuando uno duerme, se da un proceso regenerativo, ¿ok? Entonces, en ese caso, esa oscuridad de la noche no es para nada negativa, ¿ok? No tiene ninguna connotación negativa. Se le da connotación negativa cuando se le asimila a la ignorancia, ¿ok? ¿Okay? El verbo se hizo carne y la carne y habita entre nosotros. La materia tiene su origen en el fuego, en este caso, en Dios. ¿Ok? Entonces tenemos esencia y sustancia. Dios es la esencia y María o la madre o lo femenino es la sustancia donde reposa toda la materia. Para todos los reinos, mineral, vegetal, animal, racional. Aquí se da un análisis que da Fulcanelli sobre la alquimia, ¿ok? Y como podemos ver, en la alquimia tenemos la escalera, la famosa escalera de Jacob, que también le llaman la escala Philosophorum, que representa las 9 operaciones de la labor hermética, ¿ok? Para alcanzar el cielo. Fíjense que al igual que el hombre, la alquimia, la figura de la alquimia tiene la cabeza en el cielo y los pies en la tierra.
Tiene un cetro, símbolo de la realeza, y tiene dos libros, uno cerrado, esoterismo, y tiene otro abierto que representa el esoterismo. Y tiene la silla de la catedral, como la pueden ver. ¿Ok? Ojo, ¿por qué hago referencia a la escala de Jacob? Porque en la escala de Jacob hay ángeles que suben y bajan hasta la conexión entre el cielo y la tierra. ¿Ok? Y Valois, o Valois, como se leería en español, él dice que la paciencia es la escalera de los filósofos y la humildad es la puerta a su jardín. ¿Ok? Entonces, hay dos elementos importantes en este proceso alquímico de realización. Paciencia, que también se dice que la paciencia es un árbol de raíces muy amargas, pero de frutos muy dulces, y la humildad, ¿ok? Reconociendo que somos seres mortales, ¿ok? Y que tenemos un devenir, ¿ok? Ok, importante. Vamos a pasar un poquito a hablar de este símbolo hebreo que se llama el árbol sefirótico. El árbol sefirótico o árbol de la vida, como le llaman los judíos, ¿ok? Está compuesto por 10 esferas o sefiras, como le llaman ellos, ¿ok? Fíjense que las 13 esferas superiores forman un triángulo con el vértice hacia arriba. Esto es lo que se llama gran rostro, ¿ok? Tienen Keter, que significa corona, Hogma, sabiduría y inteligencia, que es vida, ¿ok? Entonces, ¿qué tenemos aquí? Aquí tenemos un triángulo superior y después tenemos tres triángulos inferiores. Ven que hay un triángulo entre el azul, el rojo y el amarillo. Con el vértice, si lo unen esas tres esferas, el vértice está hacia abajo. Y después sigue otro que son lo que llamamos colores secundarios, que serían el naranja, el verde y el morado. Otro triángulo hacia abajo. Y después sigue otro que sería el verde, el naranja y un círculo que llaman Malkut, que es el símbolo del reino, ¿ok? Otro triángulo con el vértice hacia abajo. ¿Por qué es el vértice hacia abajo y no el vértice hacia arriba como el primer triángulo? Porque son reflejos. ¿Ok? Entonces, en el lado azul, por ejemplo, nos hablan de la misericordia. En el lado rojo nos hablan del rigor. En el lado amarillo nos van a hablar de la belleza. En el lado verde, en el lado relacionado con el hombre, sería lo que tiene que ver con la creatividad, Hot con la memoria y Yesod con el fundamento. ¿Okay? Y Malkut es el reino, es el mundo material. Es importante estos dos colores. Primero, azul y rojo. Azul representando el rigor y rojo representando la misericordia. Estos colores lo vemos en muchas banderas. De hecho, la bandera de Haití también tiene azul y rojo, pero de forma horizontal. Y el azul y el rojo es lo que llevaba la boina de los franceses, ¿ok? Simbolizando también esto, el equilibrio entre rigor y misericordia. Aprovechando que aquí hay dos Juanes, Juan Rossi y Giovanni, que también es un sinónimo de Juan, es importante decir que Juan es un nombre que significa misericordia y está identificado con el símbolo del color azul. Y es por esto que por lo menos en la masonería se hablan de logias de San Juan, porque son logias que están ligadas a la labor de la misericordia. ¿Ok? Mientras que el rigor está ligado hacia la justicia, y recordemos que la justicia, ¿ok?, es dar a cada quien lo que merece. Si das más, estás dando limosna. Si das menos, le estás robando. ¿Ok?
Entonces, la misericordia nos hace más celestes o más divinos en el sentido de que damos como Dios nos da a nosotros sin exigirnos nada. Y así existe el amor por los hombres que se llama la filantropía. ¿Me siguen hasta aquí? Sí. Ok, chévere. Okay. Además también está la relación con el mar, con la parte celeste. Si vemos por lo menos en la India, los seres divinos están pintados, los rostros están pintados de azul. ¿Por qué están pintados de azul? Bueno, porque representan el cielo. ¿Okay? Y el cielo es azul. ¿Okay? ¿Qué pasa en los cuentos medievales? Lo que llaman les contes de fées o los cuentos de hadas. Que el príncipe se viste de azul para equilibrar su rigor y la princesa se viste de rojo o de rosado para equilibrar su misericordia. Entonces tenemos cuentos donde la Caperucita es roja y tenemos cuentos donde el príncipe es azul. ¿Que hay cuentos donde el príncipe es rojo? Sí. Y el ejemplo clave de eso es Drácula, el empalador de hombres. ¿Ok? Entonces, este simbolismo se lo estoy dando para que entremos a comprender un poco más el sentido de los colores. Cuando vemos el reflejo o las imágenes que se hacen de Cristo, Cristo aparece con el manto en rojo, la Virgen aparece en azul, simbolizando misericordia, y el Dios Padre en blanco. ¿Ok? ¿Qué sucede? Que para la obra alquímica, la Virgen es negra, y así se cumplen los tres colores de la obra alquímica, que es negro, blanco y rojo, que no por casualidad son los colores de la bandera de Egipto. Negro, blanco y rojo. ¿Ok? En manera ascendente. Fulcanelli, y esto fue un conflicto que yo tuve una vez en Francia, cuando me estaban hablando de cultura francesa, porque Fulcanelli dice que la bandera de Francia lo que quiso representar eran las tres clases sociales y ocultando dentro de sus colores la obra alquímica, negro, blanco y rojo. Pero luego, ¿qué pasó? Que ese negro pasó a ser azul y la transformación que se dio a la bandera de Francia fue que los dos colores, azul y rojo, que eran los colores de París, ¿ok? Encerraban a la realeza que era manifestada en el color blanco. Entonces, esta bandera que tenemos de Francia actualmente representa la Bastilla, que es la prisión donde encerraban a la realeza, a la monarquía, que luego le iban a cortar la cabeza. Importante decir que la realeza de la Edad Media, principio de la Edad Media, no se parece en nada a la realeza que existe ahora o a la realeza de la Edad Media. La realeza, inicialmente, los reyes tenían periodos donde hacían construcciones para los pobres. De hecho, en Francia existen grandes hospitales que construían los reyes que se llamaban Hôtel de Dieu, los hoteles de Dios, para curar a todos los enfermos del pueblo. Los reyes limpiaban los pies de los mendigos, lavaban los pies así como Jesucristo lavaba los pies de sus apóstoles, ¿ok? Para que tuvieran un buen camino. Tenían la potestad para curar con la imposición de manos. No estoy seguro, o bueno, tal vez estoy dudando, pero no creo que la reina de Inglaterra ahorita pueda curar con la posición de manos, ni le lave los pies a ningún mendigo. ¿Ok? Pero eso sí se hacía en la antigüedad. ¿Ok? Hacemos alusión también a la Torre de Babel, en esa parte donde hablamos de París, pero mucha gente no comenta que la palabra Babel, y donde viene la palabra también Babilonia, ¿ok? Significa confusión. Entonces, si se hace una torre de confusión, no puede llegar al cielo. ¿Ok? Y esta torre se decía que contaba también con esos colores alquímicos de negro, blanco y rojo. ¿Ok? Pero ahí es donde se da la confusión de las lenguas y termina por caer esta torre que iba a llegar hasta el cielo.
¿Ok? Una parte súper importante, y es algo muy espeso en el libro, son los medallones que se encuentran en la Catedral de Notre Dame. Estos medallones que se ven abajo en círculos, ¿ok?, representan procesos de la fase alquímica, ¿ok? Y los que están arriba también. Muchas personas tratan de interpretarlos hoy en día, pero no han llegado a dar realmente a su significado. ¿Por qué? Porque muchas de estas imágenes fueron adulteradas o fueron destruidas después de la Revolución Francesa y no se entendía muy bien qué es lo que estaba ahí plasmado. Perdón. ¿Ok? Tenemos del lado derecho también, y estas las tomamos también del libro de Fulcanelli. ¿Ok? Vemos, por ejemplo, el cuervo, que representa la oscuridad. Tenemos la serpiente como símbolo de sabiduría, símbolo también, evidentemente, de Mercurio, que es un conector. Tenemos la salamandra, que es llamado también un elemental del fuego. ¿Ok? Tenemos la cruz de los 4 elementos alquímicos y los 3 colores de la obra hermética. Evidentemente, como ya lo hemos visto, ninguno de los medallones ya cuenta con ningún tipo de color, así que es menos probable apreciar su significado. ¿Okay? Sin embargo, con meditación se pudiesen llegar a varios significados de estos relieves que se ven aquí. ¿Ven que todos los personajes están sentados en una catedral? ¿Por qué están sentados en una catedral? Porque están dando cátedra. Están enseñando algo. ¿Ok? Y lo que se está enseñando es a través de el misterio, ¿ok? Palabra que viene de mutus, donde la raíz de mis es mutus, que significa silencio. Ese silencio significa que hay algo oculto detrás de esa historia. Lo mismo pasa con la mitología. La mitología es una historia que narra la aventura de X héroe o de X personaje, pero detrás de esa historia hay un símbolo que rescatar y que no aparece de forma evidente. ¿Ok? Tenemos a San Marcel en el pórtico de Santa Ana. ¿Ok? San Marcel vemos que tiene un báculo que también es el bastón, el polo, y él cuenta con los símbolos de solve y coagula. Manos hacia arriba, manos hacia abajo. Solve, disolver, coagula, ¿ok? Que esa palabra la escuchamos cuando la sangre se seca y se coagula, se vuelve sólida, ¿ok? Es concentrar, solidificar. Entonces, disuelve lo material y solidifica lo espiritual. ¿Ok? Estos 2 dedos, ¿ok?, de forma ascendente, también se pueden ver en las manos de San Juan, del Santo de Juan, ¿ok?, haciendo referencia también a los signos de solve, ¿ok?, que es disolver, ¿ok? ¿Disolver qué? Todo lo malo. ¿Ok? Entonces, mis amigos, vamos a pasar un poco a las conclusiones. Hoy hemos hablado de la arquitectura. ¿Ok? ¿Qué dijimos de la arquitectura? ¿Recuerdan alguno de los números sagrados? Ok. Los números sagrados, habíamos hablado, en el caso de Notre Dame, eran de pies reales, 30 pies reales. Recuerden el simbolismo del 3 como la Trinidad, y el 0 siempre va a ser la nada. Muchas veces vamos a ver el 0 como la nada, como que tiene que estar ahí, la nada tiene que ser mencionada para decir lo que es y lo que no es entra en lo divino. ¿Ok? Cuando hablamos de 60, podemos ver el sello de Salomón, que es un triángulo con el vértice hacia arriba y otro con el vértice hacia abajo, donde se conjugan los 4 elementos. ¿Ok?
Tenemos también los pies romanos, que eran 144 codos que medían las edificaciones en el cielo. 144, si sumamos ese número, 1 más 4 más 4, nos da 9. Ese 9 es un número sagrado. ¿Por qué? Porque son 3 veces 3, ¿ok? Y también porque el 9, en el caso de los hebreos, representa el símbolo de la serpiente, que es el conector entre el cielo y la tierra. Es literalmente un cable conector entre el cielo y la tierra. ¿Ok? Hablamos del aprendiz, el compañero y el maestro como 3 fases, ¿ok?, que tiene la masonería del compañonage. Los aprendices no es que comienzan desde niños a ser aprendices, ellos comienzan en algunos casos a partir de los 21 años. Se tomaba más que todo en serio el aprendiz. ¿Por qué? Porque esa edad, justamente 21 también suma 3, pero es una edad donde se decía que el corazón estaba más desarrollado y ya uno podía tener cierta fortaleza. ¿Okay? De hecho, en esa edad es que empiezan a salir las muelas del juicio en algunos casos, ¿okay?, que se llaman cordales, ¿okay?, justamente porque también hay una relación con cordis, que significa corazón. Hay una relación con el latido del corazón que hace que eso se manifieste también en la boca. ¿Okay? Hablamos de París, ciertas características de Notre Dame y de la madre. ¿Okay? Madre como materia, como sustancia primordial, ¿okay?, en la naturaleza y en el mundo vegetal, animal y mineral. ¿Ok? ¿Hay alguna pregunta? ¿Hay algún comentario sobre esto que se haya dicho? ¿Se recordaron de símbolos que hayan trabajado anteriormente o que hayan visto y no los hayan identificado? ¿Aló? No, todo bien. ¿Todo bien? Ok. Bueno, entonces vamos a cerrar hasta aquí. La próxima clase, que va a ser la última, vamos a cerrar y les voy a pedir, los que tengan el acceso a una manzana roja o verde, ¿ok?, que la puedan tener en la próxima clase, y un cuchillo. Vamos a hacer un pequeño ejercicio con respecto a este símbolo que es la manzana, ¿ok? Bueno, mis estimados, si tienen alguna pregunta o un comentario, este es el momento para hacerlo. Y si no, nos vemos el jueves que viene. ¿Vale? Muchas gracias y seguir compartiendo en el grupo de WhatsApp. Ok, excelente, excelente. Yo voy a tratar de mandarle alguno de los medallones por WhatsApp para que ustedes, si los quieren analizar o ver qué símbolos le pueden sacar, qué significados le pueden sacar a estos símbolos, sería interesante escucharlo. ¿Vale? De acuerdo, gracias. Bueno, mis estimados, les deseo una feliz Semana Santa a todos y nos vemos entonces el jueves que viene. Muchísimas gracias a ustedes por estar aquí. Cerrar aquí.